Hermanos, que el Señor les bendiga y amigos que puedan apreciar este video. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de poder predicar su palabra. Quería compartir una pequeña porción con cada uno de ustedes, pues sabemos de que estamos necesitados de la palabra del Señor cada día, ¿verdad? Y qué bueno por usted que aparta su espacio para poder apreciar cada video, ¿verdad? Voy a compartir una pequeña porción de la palabra y lo voy a hacer en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 4. Voy a leer. La palabra la leo como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Allí dejamos la lectura. El tema que quisiera compartir con ustedes es el Salvador viene para purificar. Jesús apareció para cumplir las profecías para el perdón del pecado. En el capítulo anterior nosotros observamos, ¿verdad?, que al Señor, a Dios se le acusa como injusto, ¿verdad? Pero aquí el Señor responde a esas acusaciones, y Él responde de esta manera, que enviará a su mensajero para poder abrir el camino, ¿verdad? Y vemos de que el Señor señala aquí la venganza contra sus transgresores, ¿verdad? La venganza del Señor contra los transgresores es de que llegaría la salvación a sus escogidos, ¿verdad? Enviando de esta manera a abrir el camino de la salvación, ¿verdad? Aquí vemos que Dios envía a su mensajero para que abra el camino a la salvación, ¿verdad? Cuando se habla de enviar a este mensajero en los evangelios, nosotros encontramos que el mensajero se identifica como Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí Juan el Bautista es el que presenta a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista le está abriendo el camino a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vendría al templo, ¿verdad? El punto número 1 que pudiéramos señalar es: el Señor llegará a su templo. Porque dice: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recordamos que el Señor Jesús vino al templo, ¿verdad? Él ahí en el templo hizo grandes cosas como sanar enfermos, ¿verdad? Como también anunciar el evangelio, y de esta manera también contestarle a sus acusadores, ¿verdad? Confrontarlos de esta manera en el templo, ¿verdad? Pero la buena noticia aquí es de que el Señor trae un nuevo pacto con nosotros, ¿verdad? Ya no sería, Él habla del evangelio de la gracia, ya que no va a ser por nuestras obras, nuestra salvación, ¿verdad? Sino que por medio de la fe, ¿verdad?
el Señor trae un nuevo pacto para nuestra salvación, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que ya el Señor Jesucristo, la profecía que Malaquías ha dado se ha cumplido cuando el Señor ha venido a su templo, ¿verdad? A traer este nuevo pacto, y es el de la gracia, ¿verdad? Pero también vemos la responsabilidad de los seres humanos, que sería el punto número 2, ¿verdad? Ya que sabemos que el Señor señalaría el pecado del ser humano, ¿verdad? Para poderlo purificar, ¿verdad? Pero vemos la responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Dice el número 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aquí Malaquías se está refiriendo cuando habla de estar en pie, cuando en su época, cuando un reo se enfrentaba a un juez, es decir, se ponía de pie para poder esperar su sentencia, ¿verdad? Cuando Malaquías se refiere a esto, hermanos, podemos observar, ¿verdad?, que los reos se ponían de pie, ¿verdad? Pero una vez encontrarlos culpables, el juez lo declaraba culpable, entonces a este reo se le daba por la parte de atrás de sus rodillas, ¿verdad?, para que pudiera caer hincado porque era culpable, ¿verdad? En esa época el que era culpable no podía estar de pie, sino que tenía que estar de rodillas al piso, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar cómo Malaquías se refiere, ¿verdad?, dando este ejemplo también hacia la humanidad, amén. Podemos ver que ninguno de nosotros puede ser inocente delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya que reconocemos que nosotros hemos pecado de alguna otra manera, ¿verdad? Hemos nacido en pecado también, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿verdad? O sea, nosotros es imposible que pudiéramos estar de pie delante del Señor cuando Él vino, ¿verdad? O ahora mismo, si nosotros no le hemos reconocido, es decir, nosotros estamos condenados, ¿verdad? Ya les decía que Malaquías aquí hace referencia a los reos, ¿verdad? Cuando ya los declaraban culpables, ellos caían de rodillas, ¿verdad? No podían estar de pie, ¿verdad? Asimismo, es nuestra humanidad delante del Señor. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser inocentes de pecado delante del Señor, ¿verdad? Pero ahora es cuando el Señor ha cumplido la profecía y ha traído el perdón del pecado para que de esta manera Él nos pueda purificar y ponernos de pie, ¿verdad? Ya que nos ha encontrado de rodillas, ¿verdad? El Señor viene para purificar, dice el punto número 3. Recordemos de que el Señor nos ha encontrado hincados o quizás tirados, ¿verdad?, por medio del pecado, pero Él ha venido a purificarnos, Él ha venido para salvarnos, ¿verdad? Aquí vemos en el versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Como nosotros sabemos, ¿verdad?, el Señor Jesús escogió a la tribu de Leví para poder hacerlos y prepararlos como sacerdotes, ¿verdad? Para que de esta manera pudieran atender al pueblo, ¿verdad? Entonces vemos de que el Señor lo que tuvo que hacer era purificarlos para poderlos ser sacerdotes y de esta manera reconocer sus obras, ¿verdad? Porque por eso dice que los purificaría como al oro, se sentaría para purificarlos, ¿verdad? Así como el que purifica el oro y la plata, así mismo lentamente pudiera hacer esto el purificador, así también nuestro Señor Jesucristo lo hizo con los sacerdotes de la tribu de Leví, ¿verdad?
Aquí observamos que dice, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Una vez ya el Señor purificados, nuestras obras serán justas delante del Señor, ¿verdad? Pero solamente la purificación de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Y será grata a Jehová, dice el 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Podemos ver, hermanos, que el Señor, una vez de nosotros siendo purificados por nuestro Señor Jesucristo, una vez el Señor ha venido, nuestro Salvador ha venido para purificarnos a nuestras vidas, nosotros podemos ofrendar nuestro servicio a nuestro Señor, nuestras obras quizás, ¿verdad? Pero solamente Él las puede recibir de un corazón purificado, ¿verdad? Unas obras que sean agradables delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso solamente viene por la purificación que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros. Y de esta manera Él pueda recibir nuestras obras, ¿verdad? Pero solamente es por nuestro Señor Jesucristo quien ha cumplido la profecía que Malaquías aquí menciona, ¿verdad? Él envió el mensajero para poder cumplir esta profecía. Ya les decía que era Juan el Bautista. También envió a nuestro Señor Jesucristo para podernos purificar. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Pero también vemos de que, aparte de la buena noticia, muchos no creyeron en el Señor, ¿verdad? No creyeron en Jesús, ¿verdad? Y también hubieron muchos que decían, oh, qué dura es esta palabra, ¿verdad? Y hubieron muchos que creyeron y fueron purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa misma sangre es la que nos purificaría a nosotros, ¿verdad? La sangre que me ha purificado y la sangre que lo puede purificar a usted también que está viendo este video, ¿verdad? Yo con esto voy concluyendo y es momento de que analicemos, ¿verdad? Y le pidamos a nuestro Señor Jesucristo cada día que nos purifique más, ¿verdad? Y que nos haga más como Él para poder que nuestras obras sean agradables y recibidas delante de Él, ¿verdad? Nuestras ofrendas que le damos como servicio a nuestro Señor Jesucristo. Él ya cumplió con la profecía de enviar a su Salvador, ¿verdad? A nuestro Salvador. Ahora es el tiempo de que nosotros reconozcamos y le pidamos a nuestro Señor, nos humillemos, así como menciona aquí Malaquías, ¿verdad? Que el que es culpable está tendido en el suelo, ¿verdad? Entonces es necesario que nos levantemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Esta es la pequeña enseñanza que el Señor ha puesto en mi mente y en mi boca en este momento. Démosle gracias al Señor. Digámosle, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor por tu palabra, Dios mío. Gracias Padre por cada uno de los que están viendo este video. Bendice sus vidas, oh Dios amado. Que seas tú, Padre, obrando en nuestras vidas, Señor. Y que seas tú purificándonos, oh Dios amado. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio de poder impartir tu palabra, Señor. Y todo sea para la honra y la gloria tuya, oh Dios amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén.